Mi familia prácticamente me empujó al alcoholismo desde que nací. Lo digo literalmente. Mis padres son las personas más descontroladas que he conocido en mi vida. Cuando cumplí 10 años, su idea de pasar tiempo en familia era enseñarle a mi hermano mayor, Kyle, y a mí a beber como adultos de verdad. Todos los viernes por la noche eran lo que mi padre llamaba noche de entrenamiento. Nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina mientras él servía tragos de tequila, y mi madre nos animaba, cronometrando cuánto tiempo podíamos aguantar sin hacer muecas. Si tosíamos o nos atragantábamos, teníamos que hacer flexiones hasta que los brazos no nos dieran más. La regla era simple: la familia que bebe unida, permanece unida. Era la misma regla que habían seguido sus padres, sus abuelos y bisabuelos. Yo pensaba que era una locura, pero Kyle lo abrazó como pez en el agua. A los 14 años ya era el compañero de copas favorito de papá. Se quedaban despiertos hasta las 4 de la mañana haciendo torneos de beer pong en el garaje, y mamá se jactaba con sus amigas de que su hijo podía dejar en ridículo a hombres adultos bebiendo. Cuando Kyle empezó a llegar al desayuno con las manos temblorosas, papá solo se reía y le servía una cerveza, diciendo que era la cura del día después. Cuanto más bebía Kyle, más atención y regalos recibía. Consolas nuevas, entradas para conciertos, hasta una motocicleta por su cumpleaños número 16. Mientras tanto, yo me convertía en la decepción familiar por defecto. No porque sacara malas notas ni causara problemas, sino porque sacaba puros dieces. Era capitana del equipo de debate. Trabajaba medio tiempo para ahorrar para la universidad y, lo peor de todo, me mantenía sobria. La frase favorita de mamá era: ¿sabes cuál es tu problema? Que en vez de relajarte y disfrutar, te la pasas juzgando a todos. Pero era difícil tomarla en serio cuando hablaba arrastrando las palabras y tropezaba con los muebles. Pensé en llamar a las autoridades, pero me dio miedo. Mi mejor amiga, Jessica, lo había intentado por su cuenta, y tan pronto como se fue la trabajadora social, su padre la llenó de moretones. Desde ese día, descarté por completo la idea de llamar a protección infantil. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo: la fiesta de cumpleaños número 18 de Kyle. Estaba encorvado en el porche, bromeando sobre unos dolores agudos en el costado que venía sintiendo hacía semanas. Seguramente necesitó más tolerancia. Se rió, con la piel un poco amarillenta bajo la luz de la piscina. Papá apareció con una botella de whisky de $200 que había estado guardando, dándole una palmada en la espalda a Kyle. Nada que una buena bebida no arregle. Pensé que era una broma, pero entonces mamá sacó su iPhone y empezó a grabar todo, diciendo que sería un buen recuerdo para cuando Kyle tuviera hijos. Ahí entendí que si quería sobrevivir, tenía que actuar. Me convertí en una actriz digna de un premio. Reía con sus historias, fingía estar mareada, mientras en secreto vaciaba las botellas de vino en las macetas. Lo más triste es que funcionó. Por fin me sentí parte de la familia. Todo cambió cuando me fui a la Universidad Estatal de Oregón. Mi compañera de cuarto, asignada al azar, estaba en recuperación de adicción al alcohol. A través de ella, descubrí un mundo nuevo, gente que sabía divertirse sin hacerse daño. Me uní al grupo de apoyo sobrio del campus. Aprendí sobre la ciencia detrás de la adicción y comprendí que lo que viví en casa no era unión familiar. Era trauma generacional disfrazado de tradición. Por primera vez en mi vida me sentí clara, ligera, feliz de verdad. Incluso empecé a entrenar para maratones, algo imposible en mi antigua rutina de fingir borracheras los fines de semana. Y entonces, durante las vacaciones de invierno en mi segundo año, tomé una decisión muy arriesgada: volver a casa por Navidad. Pensé que quizás sería el momento de romper el ciclo. Me ilusioné con convencerlos de dejar el alcohol para siempre. Hice todo lo posible para prepararme. Recopilé fotos de reuniones con mis amigos sobrios. Compré cerveza y champaña sin alcohol. Me repetía que no debía hacerme ilusiones, pero mientras preparaba el coche, no podía evitar soñar con la posibilidad de que, por fin, fuéramos una familia normal. Apenas crucé la puerta, papá me empujó una cerveza en la mano. Aquí está nuestra chica fiestera de universidad. Cuando rechacé amablemente, diciendo que estaba entrenando para una carrera, la cara de mamá cambió por completo. ¿Así que ahora eres de esas? ¿Demasiado buena para tu propia familia? La noche se fue en picada desde ahí. Cuando intenté acostarme temprano, vinieron a mi cuarto con una botella de tequila. «No vas a arruinarnos la Navidad con tu moralismo barato», murmuró mamá con desprecio. Lo que pasó después aún me atormenta. Papá me sujetó los brazos mientras mamá intentaba forzarme a tomar. Cerré la boca con fuerza. Las lágrimas caían por mi cara, hasta que papá me tapó la nariz para que no pudiera respirar. Cuando abrí la boca para tomar aire, mamá me vertió tequila por la garganta. Vomité al instante, y ellos solo rieron. «Está fuera de práctica». Pasaron la siguiente hora intentando darme más alcohol, mientras yo gritaba y forcejeaba. Kyle observaba desde la puerta, demasiado ebrio para intervenir, incluso si hubiera querido. Fingí desmayarme. Cuando finalmente salieron, saqué mi teléfono y los grabé a través de la puerta entreabierta, riéndose de cómo me habían domesticado de nuevo. Llamé al 911 desde el armario. Las sirenas empezaron a acercarse, rompiendo el silencio de la noche. Desde dentro del closet,
Vi a mis padres congelarse en medio de una carcajada. Sus rostros pasaron de la diversión al pánico. Mamá dejó caer la botella de tequila, que estalló contra el piso. ¿Escuchaste eso? Su voz cambió en segundos, de ebria a alerta. Papá se acercó tambaleando a la ventana y corrió la cortina. Las luces rojas y azules se reflejaban en su cara. Alguien llamó a la policía. Ambos se giraron hacia mi habitación. Me quedé totalmente quieta, con el teléfono apretado entre las manos sudorosas, rogando que creyeran que seguía inconsciente. La garganta me ardía por el alcohol forzado, y el vómito aún empapaba mi camisa. «Ve si está desmayada de verdad», dijo papá. «Ve tú», contestó mamá. «Esto es tu culpa por excederte». ¿Mi culpa? Fuiste tú quien se lo echó por la garganta. Mientras discutían, logré salir del closet y me recosté en la cama, ojos cerrados, respirando superficialmente. Escuché pasos pesados acercándose. La mano de papá me sacudió el hombro con fuerza. «Está completamente ida», anunció. El timbre sonó, seguido por golpes firmes en la puerta. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Mamá corrió por la casa con un ambientador, rociándolo desesperadamente mientras barría los vidrios rotos bajo el sofá. «Kyle, baja ya y actúa normal». Lo oí bajar tambaleándose por las escaleras, chocando contra las paredes. Por una rendija, lo vi sujetarse de la baranda, con todo el cuerpo oscilando. Su piel seguía con ese tono amarillo enfermizo, incluso bajo la tenue luz del pasillo. «Párate derecho», le susurró papá, dándole una leve palmada en la espalda. «Recuerda, solo estamos teniendo una noche tranquila en familia». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Policía, necesitamos que abran esta puerta». Papá puso su mejor sonrisa de vendedor y abrió la puerta. 2 agentes estaban parados en nuestro porche, con las manos apoyadas en sus cinturones de servicio. «Buenas noches, oficiales. ¿Ocurre algo?», preguntó mi padre, fingiendo cordialidad. «Recibimos una llamada al 911 desde esta dirección», dijo el agente más alto, mirando por encima del hombro de papá hacia el interior de la casa. «Reportaron una posible situación de emergencia. Debe tratarse de un error», respondió mi padre con voz suave. «Solo estamos teniendo una noche tranquila en familia». Fue entonces cuando hice mi entrada. Salí tambaleándome de mi cuarto, con restos de vómito en mi sudadera de Oregon State, la garganta aún ardiendo. Los ojos de la agente se clavaron en mí de inmediato. «Señorita, ¿está bien?», preguntó la agente, dando un paso hacia mí. Antes de que pudiera contestar, mi madre se me acercó y me rodeó con un brazo. «Ay, oficiales, lo siento tanto. Nuestra hija ha estado atravesando unos problemas de salud mental desde que empezó la universidad. Ha estado actuando de manera errática. Ha sido inestable durante meses», añadió mi padre con una voz cargada de falsa preocupación. «Hemos intentado ayudarla, pero esta noche se negó. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como papel de lija. Las palabras salieron ásperas. Me obligaron a tomar alcohol. El agarre de mi madre se hizo más fuerte. ¿Ven? Siempre inventa estas historias. La encontramos bebiendo sola en su cuarto. Creemos que está teniendo un colapso emocional». Los oficiales se miraron entre ellos. El agente se dirigió a mí directamente. «Señorita, necesitamos hablar con todos por separado. ¿Puede acompañar a la oficial Martínez afuera?». Mientras me acercaba a la puerta, vi a Kyle dudando entre seguirme o quedarse con nuestros padres. Las manos le temblaban violentamente y no dejaba de tocarse el costado, donde decía sentir dolor. La lealtad le titilaba en los ojos rojos como una bombilla a punto de fundirse. Ya en el porche, la oficial Martínez notó de inmediato el vómito en mi ropa. «¿Qué ocurrió esta noche?». Saqué mi teléfono con los dedos temblorosos. «Tengo un video». Me sujetaron y me obligaron a tomar tequila. A través de la ventana, vi a mamá gesticulando de forma exagerada mientras papá le hablaba al otro agente. Ella no dejaba de señalarme y negar con la cabeza. Nuestra vecina, la señora Chen, espiaba a través de las persianas, probablemente preguntándose qué caos estábamos causando ahora. «¿Puedo ver el video?», preguntó la oficial Martínez en tono amable. Le mostré la grabación. A pesar de estar filmada desde mi puerta entreabierta, se oían claramente las risas de mis padres hablando de reentrenarme. Sus voces, aunque arrastradas por el alcohol, eran inconfundibles. La expresión de la oficial se endureció. «Necesitamos que vea esto», le dijo a su compañero. El grito de mamá rompió la noche. «Eso está sacado de contexto. Está editando todo para hacernos quedar mal». «¿Dónde está la orden judicial?», exigió papá, dejando atrás su máscara de amabilidad. «No pueden simplemente entrar a nuestra casa y acusarnos de cosas basándose en las fantasías de una hija con problemas». El otro oficial notó a Kyle desplomado contra la pared. Incluso bajo la luz del porche, su piel tenía un tono amarillento y ceroso. «Señor, ¿su hijo está bien? Parece estar en una situación médica grave». «Tiene gripe», respondió mamá rápidamente. «Solo es gripe. Kyle, diles que estás bien». Kyle abrió la boca, pero luego la cerró. Me miró a nuestros padres y después volvió a mirarme a mí. Su silencio decía todo, pero no fue capaz de tomar partido. «Necesitamos una ambulancia», dijo la oficial Martínez por radio. «Posible intoxicación por alcohol y emergencia médica». «Esto es absurdo», gritó papá, perdiendo el control.
Juego golf con el sheriff Patterson todos los domingos. Todo esto es un malentendido familiar. Mi hija está resentida porque tuvimos que cortarle el dinero. Siempre ha tenido esa actitud moralista sobre la bebida. Mientras esperábamos a los paramédicos, mamá no dejaba de teclear en su celular. En minutos, mi teléfono empezó a sonar con mensajes de tías, tíos y primos. Traidora, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Mamá dice que estás teniendo un episodio. Busca ayuda. Cuando llegaron los paramédicos, se dirigieron a mí de inmediato. Uno alumbró mi garganta mientras yo le contaba lo que había pasado. El ardor me hizo hacer una mueca. Quemaduras químicas consistentes con consumo forzado de alcohol, dijo el paramédico a los oficiales. Debe ser trasladada al hospital. Ella lo hizo para llamar la atención, insistió mamá. Siempre ha sido así de dramática. Kyle volvió a tocarse el costado con una expresión de dolor. El equipo médico lo notó de inmediato. Señor, deberíamos examinarlo también, dijo un paramédico. Está bien, intervino papá. Solo es gripe. Pero bajo las luces del porche, el estado de Kyle era imposible de ignorar. La piel amarillenta, los temblores, el constante dolor abdominal. Signos claros que los paramédicos reconocieron al instante. ¿Hace cuánto siente dolor en el abdomen?, le preguntó el paramédico. Kyle miró a papá y murmuró. Unas semanas. No es nada, ya saben, interrumpió papá, intentando sonar relajado. Justamente el sheriff y yo hablábamos de situaciones como esta la semana pasada en la partida de póker. Disputas familiares que se sacan de proporción. Siempre dice que estas cosas deben manejarse en privado. La amenaza era clara. La mandíbula de la oficial Martínez se tensó. Señor, vamos a necesitar que todos vayan a la comisaría para prestar declaración formal. Voy a llamar a nuestro abogado, anunció mamá. Esto es acoso. Nuestra hija está enferma y en vez de darle la ayuda que necesita, ustedes alimentan sus delirios. Los agentes comenzaron a recolectar pruebas. Guardaron la botella rota de tequila, tomaron fotos de mi ropa vomitada y documentaron la escena. Papá los observaba con los puños apretados y la mandíbula rígida, al borde del estallido. Mi teléfono seguía vibrando. Mamá había mandado un mensaje a toda la familia. Por favor, recen por nosotros. Mi hija está teniendo otro episodio y llamó a la policía. Estamos destrozados. Necesita ayuda psiquiátrica, pero se niega a recibirla. Las respuestas llegaron en cascada. Tremenda desagradecida. Tío Ray, después de todo lo que han hecho por ella. Tía Susan, algunos chicos no se merecen buenos padres. Primo Marcos. En la comisaría, nos separaron para interrogarnos. Me senté en una sala pequeña, con la garganta aún en llamas, mientras la oficial Martínez tomaba mi declaración. A través de la ventana vi una figura familiar corriendo por el estacionamiento. Era el tío Tony, hermano de mamá. Había sido su compañero de copas durante décadas y, por desgracia, también era abogado. Mi cliente no responderá a ninguna pregunta, anunció al entrar bruscamente en la estación. Su aliento apestaba a whisky, y ahí fue cuando todo dio un giro inesperado. El tío Tony sacó una carpeta con documentos. Mis clientes han estado preocupados por la salud mental de su hija desde hace años. Aquí hay documentación. La oficial Martínez hojeó los papeles. Reconocí de inmediato algunos formularios médicos. Me hundí en la silla al ver que eran de cuando tenía 16 años, aquella vez que me negué a beber en Acción de Gracias. Mis padres me habían llevado a un médico diciendo que mostraba comportamientos antisociales y delirios paranoicos respecto al alcohol. Estos documentos indican un patrón de inestabilidad mental, dijo el tío Tony con voz pausada. Mis clientes han lidiado con esto por años. Ellos pagan su universidad, su apartamento, todo. ¿Y así es como les paga? Mi teléfono vibró con un mensaje de Kyle. ¿Por qué no pudiste fingir solo una noche más? La traición dolió más que las quemaduras de alcohol en mi garganta. Incluso ahora, después de haberlos visto obligarme a beber, él seguía creyendo que el problema era yo. La oficial Martínez salió para consultar con su compañero. A través de la puerta, escuchaba la voz de mamá resonando por el pasillo. Siempre ha estado celosa de Kyle. Él es exitoso, popular, sabe cómo divertirse. Ella está resentida y solo quiere destruir a nuestra familia. Cuando Martínez regresó, su expresión era cuidadosamente neutral. El video es preocupante, dijo, pero el abogado de tus padres alega que está sacado de contexto. Sin la cooperación de Kyle, es tu palabra contra la de ellos. ¿Y qué hay de mi garganta? ¿Las quemaduras? Ellos afirman que tú misma lo hiciste, que has hecho cosas así antes para llamar la atención. Pensé en Jessica, en cómo sus moretones no habían sido suficientes para mantenerla a salvo, cómo el sistema la había fallado, y ahora me estaba fallando a mí también, pero de una manera distinta. Mis padres habían aprendido de familias como la suya. No dejes marcas visibles, deja cicatrices emocionales, crea un historial que haga que la víctima parezca desequilibrada. Tendremos que investigar más a fondo, dijo Martínez. Mientras tanto, ¿tienes algún lugar seguro donde puedas quedarte? ¿Seguro? Esa palabra me sonaba ajena. Mi casa nunca fue un lugar seguro, pero ahora mis padres se habían encargado de que ningún sitio lo fuera. Ya habían comenzado su campaña para poner a todos en mi contra. Por la mañana, yo sería la hija desagradecida que llamó a la policía contra sus amorosos padres.
la joven inestable que necesitaba ayuda pero se negaba a recibirla. Mi celular se encendió con una notificación de Facebook. Mamá había hecho una publicación pública. Por favor, recen por nuestra familia esta noche. Nuestra hija está luchando contra problemas de salud mental y adicciones. La amamos mucho, pero ya no sabemos cómo ayudarla. Esta noche llamó a la policía después de que intentamos evitar que bebiera sola en su habitación. Nuestros corazones están destrozados. Los comentarios ya estaban llegando. Familiares, vecinos, amigos, conocidos de la liga de bolos, todos mandando oraciones y apoyo para mis pobres padres, lidiando con una hija problemática. Deslicé el dedo por la pantalla, viendo cómo mi reputación se desmoronaba en tiempo real. Y entonces vi algo que me heló la sangre. El señor Davidson, amigo de golf de mi papá y periodista en la estación local, había comentado: «Lo siento mucho, amigo. Avísame si necesitas algo. Para mañana, esto ya no sería solo un chisme familiar». Papá iba 3 pasos adelante, convirtiéndome en la villana de una historia donde en realidad yo era la víctima. El hombre que me había sujetado mientras mi madre me forzaba a beber sería retratado como un padre preocupado. La mujer que me llamó santurrona sería la madre desconsolada. Las luces fluorescentes de la comisaría hacían que todo se sintiera irreal mientras yo miraba mi vida derrumbarse desde una pantalla. La oficial Martínez había salido a hacer copias de mis pruebas, dejándome sola con mis pensamientos y con el zumbido constante de las notificaciones. Cada ping era como otro clavo en mi ataúd. La publicación de mamá se había hecho viral en nuestra pequeña comunidad. 67 comentarios y subiendo. El presidente de la Liga de Bolos ofrecía organizar una cadena de oración. Los amigos de golf de papá querían hacer una colecta para pagar mi tratamiento. Incluso mi ex profesora de literatura de secundaria había comentado que siempre había notado algo raro en mí. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Y entonces, un mensaje me paralizó. Era de Benji, el camarero del bar favorito de mis padres. Kyle lleva yendo a reuniones de AA en la iglesia desde hace 3 meses. ¿Tus padres no lo saben? Antes de que pudiera procesar esa bomba, el tío Tony irrumpió en la sala con su maletín. Lo colocó sobre la mesa y arrojó un montón de papeles, tan gruesos que podrían aplastar a un gato pequeño. Estos son los registros financieros de tus padres. Aquí se demuestra que pagan tu matrícula, tu renta, el seguro del auto, tu seguro médico, incluso tu celular. Eres completamente dependiente de ellos. Sacó otro documento. Y este es un formulario de retiro de apoyo. Con una sola firma, te cortan todo. ¿Eso es lo que realmente quieres? La oficial Martínez regresó, lanzando una mirada de evidente molestia. Señor, no puede amenazar a una testigo. No estoy amenazando a nadie, respondió el tío Tony con total tranquilidad. Solo estoy explicando la dinámica familiar para que mi sobrina tome una decisión informada. Mi celular vibró. Un mensaje de mi compañera de cuarto. Tu mamá me acaba de agregar a Facebook. Me está haciendo preguntas muy raras sobre tu salud mental. ¿Qué hago? Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Mamá ya estaba tejiendo su red, tratando de voltear a mi sistema de apoyo en mi contra. Le mostré el mensaje a Martínez, que tomó nota, aunque claramente parecía abrumada por todo lo que estaba ocurriendo. Mira, dijo el tío Tony, inclinándose hacia mí. Su aliento a whisky me dio náuseas. Tus padres están dispuestos a olvidar todo esto. Incluso están dispuestos a pagarte una terapia. Una de verdad, no esa terapia alternativa que haces en la universidad. Solo tienes que admitir que te confundiste sobre lo que pasó esta noche. ¿Confundida? Mi voz se quebró. Me sujetaron y me obligaron a beber. Estabas alterada, dijo él con naturalidad. La memoria juega malas pasadas. Tal vez tomaste algo para calmarte por volver a casa. Las cosas se salieron de control, y tus padres solo intentaban ayudarte. Estas cosas pasan. El compañero de Martínez golpeó la puerta y entró. Tenemos que trasladar al hermano al hospital. Su condición está empeorando. Por la puerta entreabierta vi a Kyle siendo cargado en una camilla. Su piel tenía un tono verdoso y seguía sujetándose el costado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi miedo real. Kyle, traté de levantarme, pero el tío Tony se interpuso. Estará bien, dijo. Solo necesita líquidos. El estrés de la noche no le ha sentado bien, pero yo sabía la verdad. Había investigado sobre enfermedades hepáticas cuando noté los síntomas de Kyle meses atrás. Ictericia, dolor abdominal, temblores. Estaba grave. Martínez notó mi expresión. Nos aseguraremos de que reciba la atención médica adecuada. Su hígado está fallando, solté de golpe. Necesita una evaluación urgente para ver si es candidato a trasplante. Por favor, dígale a los médicos que le hagan un perfil hepático completo. El rostro del tío Tony se ensombreció. Ahora resulta que también eres doctora. Esto es justo el tipo de comportamiento delirante que tus padres llevan años enfrentando. Mi celular sonó. Era papá. Su foto, brindando con una cerveza el 4 de julio pasado, llenó la pantalla. Contra todo instinto, respondí. ¿Estás feliz ahora?, dijo con voz helada. Tu hermano está camino al hospital por tu culpa. Si le pasa algo, será responsabilidad tuya. Está enfermo porque ustedes lo han estado envenenando desde que tenía 10 años. Le dimos una tradición familiar.
algo a lo que pertenecer. Tú fuiste quien nos rechazó, quien se cree mejor que todos, dijo papá, con la voz gélida al otro lado del teléfono. De fondo, escuché la voz de mamá. Dile sobre el diario. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Qué diario? Ese que escribías en secundaria, dijo papá, donde hablabas de cuánto nos odiabas, de cómo fantaseabas con escapar, con tener otros padres. Lo guardamos, ¿sabes? Por si algún día necesitábamos mostrarle a la gente quién eres en realidad. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, recordando ese diario. Lo había escondido bajo el colchón, lleno de angustia adolescente y frustración. Cosas normales que cualquier chico escribiría si tuviera que ver a sus padres tambaleándose borrachos cada noche. Pero fuera de contexto, podría parecer otra cosa. Necesito irme, le dije a la oficial Martínez. Mi hermano me necesita. Estás libre de irte, respondió. Pero te recomiendo encarecidamente que no tengas contacto con tus padres en este momento. El tío Tony sonrió con suficiencia. Tiene razón. De hecho, le aconsejaré a mis clientes que soliciten una orden de alejamiento, por su seguridad. Afuera, el aire de diciembre me golpeó los pulmones como agujas diminutas. Me senté en el auto, con la calefacción al máximo, tratando de decidir mi próximo paso. Mi teléfono vibró. Una notificación del banco. Mi cuenta, que esa mañana tenía $3,000, ahora mostraba 47.83. El pago de la matrícula del próximo semestre, desaparecido. El dinero del alquiler, transferido. Incluso los $500 de emergencia que había escondido en una cuenta aparte, vacíos. Todo, excepto lo que ganaba de mi trabajo de medio tiempo, en otro banco. Conduje hasta el hospital como en un sueño. La sala de urgencias estaba llena de accidentes navideños, quemaduras de cocina, heridas con decoraciones y más de un caso provocado por el alcohol. Convencí a una enfermera compasiva de que era la hermana de Kyle y me dejaron pasar. Parecía más pequeño en la cama del hospital, con vías en ambos brazos. La luz lo hacía parecer aún más amarillo. Su novia, Alexandra, estaba a su lado, con la mano sobre su vientre, aún plano. No deberías estar aquí, dijo sin mirarme. Tus padres dicen que estás teniendo una crisis. Alex, por favor, sabes que no es verdad. Finalmente me miró. Había estado llorando. Lo sé. Llamaste a la policía en Navidad. Kyle está vomitando sangre por el estrés que le causaste. Está vomitando sangre porque su hígado está fallando. El doctor dijo que es gastritis aguda causada por estrés, respondió. Tus padres ya me explicaron todo, que estás inestable desde que fuiste a la universidad, que te metiste en una especie de culto de sobriedad. Quise gritar. Incluso ahí, incluso con Kyle muriéndose delante de nosotros, la narrativa de mis padres estaba ganando. Benji me dijo que Kyle ha estado yendo a reuniones de AA, dije. La cara de Alexandra se puso blanca. Eso no, él no. 3 meses, insistí. Está intentando dejar el alcohol. Pregúntale cuando despierte. Sal, dijo ella, bajando la voz pero con firmeza. Sal antes de que llame a seguridad. Me fui, pero antes tomé una foto del expediente médico colgado en la puerta. Las notas del médico mencionaban enzimas hepáticas elevadas y posible cirrosis. Nada sobre gastritis. En el estacionamiento, me senté en el coche y por fin dejé que salieran las lágrimas. Todo se desmoronaba más rápido de lo que podía procesar. Mi familia se había vuelto contra mí. Mis finanzas estaban destruidas. Y mi hermano, muriendo. Mientras todos fingían que era culpa mía. Mi celular sonó. Jessica. Me enteré de lo que pasó, dijo de inmediato. Mi mamá vio la publicación de tu mamá en Facebook. Jess, yo... Te creo, me interrumpió. Sé lo que se siente cuando los padres voltean la historia. Pero escucha, tienes que tener cuidado. Mi papá llamó al tuyo después de ver la publicación. Hablaron por teléfono 1 hora. Mi estómago se hundió. ¿De qué hablaron? No sé, pero escuché a mi papá decir algo sobre coordinar historias y proteger tradiciones familiares. Están planeando algo. Después de colgar, conduje al único lugar donde podía pensar con claridad. El gimnasio 24 horas donde entrenaba para maratones. El agotamiento físico siempre había sido mi escape. Mi forma de procesar el trauma. Corrí en la caminadora hasta que mis piernas ardieron, intentando huir de la realidad. Alrededor de las 3 a.m., mi teléfono vibró con un correo de mi compañera de cuarto. El asunto me hizo hundirme. Estoy preocupada por ti. Había reenviado un mensaje de mi madre. 3 páginas sobre mi supuesto deterioro mental, con incidentes inventados y versiones distorsionadas de la verdad. Decía que yo bebía en exceso en la universidad, que me había unido a un grupo de sobriedad tipo secta que obligaba a cortar lazos familiares, que me había vuelto paranoica y delirante. Lo peor era lo convincente que sonaba. Cada mentira envuelta en suficientes verdades a medias como para parecer creíble. Sí, me unía a un grupo de apoyo sobrio. No, no era una secta. Sí, me había distanciado de mi familia, pero no porque estuviera inestable. Redacté una respuesta cuidadosa, capturas de pantalla de mis padres bebiendo, fotos de redes sociales, documentos de las visitas hospitalarias de Kyle y un artículo sobre alcoholismo familiar y manipulación emocional. Pero incluso al pulsar enviar, me pregunté si eso bastaría. A la mañana siguiente, desperté en mi coche, en el estacionamiento del gimnasio. Mi teléfono estaba colapsado. 17 llamadas perdidas de familiares,
43 mensajes, todos más acusatorios que el anterior, pero uno se destacó. Era de la doctora Chen, la médica que vivía al lado de mis padres. Vi lo que ocurrió anoche. Si necesitas que un profesional médico verifique tus lesiones, estoy dispuesta a ayudarte. Tus padres han sido un peligro para ellos mismos y para otros desde hace años. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Por fin, alguien que podía respaldar mi historia. Le respondí de inmediato y coordinamos vernos en una cafetería cerca del hospital. La doctora Chen llegó con el uniforme a un puesto, visiblemente cansada tras un turno nocturno. He estado debatiendo si involucrarme, admitió, envolviendo su taza con ambas manos. Pero cuando los vi arrastrando a Kyle al auto el mes pasado, después de que se desmayara en la entrada, y se negaron a dejarme ayudar, ya no pude quedarme callada. Sacó su celular y me mostró videos grabados por su cámara de seguridad. Múltiples incidentes de mis padres conduciendo ebrios, Kyle siendo cargado inconsciente a la casa, incluso una escena de papá amenazando a un repartidor que le comentó que olía a alcohol. He estado documentando todo durante 2 años, me dijo. Pensé que alguien más lo reportaría, pero todos en el vecindario los encubren. Lo tratan como una broma. Pasamos 1 hora revisando la evidencia. Incluso había llevado un registro meticuloso de incidentes, fechas y horarios. Era material condenatorio, si alguien decidía escucharlo. El problema, añadió, es que tus padres tienen contactos en todos lados. El sheriff, el alcalde, la mitad del consejo. Han pasado décadas construyendo relaciones, regadas con alcohol y dinero. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Soy Benji. No puedo usar mi teléfono normal. Tus padres vinieron al bar. Se están reuniendo con otras 5 familias. Les escuché decir, Frente Unido, y proteger nuestro estilo de vida. Ten cuidado. La doctora Chen leyó el mensaje por encima de mi hombro. 5 familias, dijo con gravedad. Yo sabía exactamente quiénes eran. Los Johnson, los Pater, los Williams, los García y los Thompson. Todas familias con hijos de la edad de Kyle y mía. Todas con sus propias noches de entrenamiento. Todas con secretos que proteger. Están cerrando filas, dije en voz baja. La expresión de la doctora Chen se volvió aún más sombría. Has amenazado más que a tus padres. Has sacudido toda una cultura de alcoholismo normalizado. Mi teléfono sonó. Era el número de Kyle. Respondí de inmediato. Tienes que parar. Su voz era débil, ronca. Sea lo que sea que estás haciendo, deja de hacerlo. Kyle, estás en el hospital con una falla hepática. Estoy bien. Los doctores exageraron. Mamá y papá me lo explicaron todo. Solo estoy estresado por el bebé. Kyle, por favor. Benji me contó sobre las reuniones de Silencio. Luego, no sé de qué hablas. Estás confundida. Mamá tiene razón. Necesitas ayuda. Ellos te manipularon. Nadie me manipuló. Solo estoy cansado de que causes dramas. Si de verdad te importara, pedirías perdón y volverías a casa. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como si me hubieran golpeado. Incluso desde una cama de hospital, incluso al borde de la muerte, Kyle no podía liberarse de ellos. La doctora Chen apoyó con suavidad su mano sobre mi brazo. La adicción no es solo física. Las cadenas psicológicas suelen ser más fuertes. ¿Qué hago? Todos piensan que estoy loca. Ni siquiera mi hermano me apoya. Sobrevives, dijo sin dudar. Documentas todo y esperas a que la verdad salga a la luz. Siempre sale, tarde o temprano. Pero yo no sabía si podía esperar. Mi fondo universitario se había evaporado. Mi familia había vuelto a toda la comunidad contra mí. Y Kyle empeoraba cada día, mientras todos fingían que estaba bien. Pasé el resto del día intentando salvar lo que podía. Mi jefe en la librería del campus aceptó darme más horas al volver. Mi asesora académica me ayudó a aplicar para una beca de emergencia. El grupo de apoyo sobrio organizó una colecta online y recaudaron $500 en la primera hora. Pero por cada paso que daba hacia adelante, mis padres me empujaban 2 hacia atrás. Mamá llamó a mi trabajo, diciendo a mi jefe que yo era inestable y potencialmente peligrosa. Papá contactó a mis profesores, expresando preocupación por mi salud mental y sugiriendo que necesitaba una baja médica. Y el golpe maestro llegó esa noche. Estaba en un motel barato, el único lugar que podía pagar con lo poco que me quedaba, cuando alguien tocó la puerta. 2 oficiales, que no conocía, estaban afuera. Necesitamos que nos acompañes, dijo el más mayor. Tus padres han solicitado una internación psiquiátrica de emergencia. Temen que puedas hacerte daño o hacerle daño a alguien más. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo no estoy inestable. No soy un peligro. Están mintiendo. Tenemos declaraciones de varios familiares y miembros de la comunidad preocupados por tu comportamiento, respondió el oficial. Llamaste al 911 con acusaciones falsas. Has estado acosando a tu hermano hospitalizado y, según tus padres, has hecho amenazas. Nada de eso era verdad, pero no importaba. La orden estaba firmada por un juez que, más tarde supe, jugaba bolos con mis padres. Me esposaron y me subieron a la patrulla. Vi el motel hacerse pequeño a través de la ventanilla. La clínica psiquiátrica estaba a 1 hora. Durante el ingreso intenté explicar lo que realmente estaba ocurriendo, pero cuanto más hablaba de cómo mis padres me habían forzado a beber y de la conspiración del vecindario,
más paranoica sonaba. ¿Has consumido alguna sustancia?, me preguntó la enfermera. No, estoy sobria. Llevo 2 años sobria. Tu familia dice que has estado bebiendo en exceso. Están mintiendo, pero todo lo que decía se torcía en mi contra. Mi entrenamiento para maratones se convirtió en comportamiento obsesivo. Mi grupo de apoyo sobrio, en una secta. Mi documentación sobre la enfermedad de Kyle, en acoso. Me asignaron una habitación con otra paciente que pasaba la noche hablando con personas invisibles. Sin teléfono. Sin forma de contactar a nadie que pudiera validar mi historia. Solo yo. Y la creciente sensación de que mis padres habían ganado esta vez. A la mañana siguiente, un psiquiatra me entrevistó. El doctor Patel era joven, probablemente recién salido de la residencia, y parecía escucharme de verdad. Me concentré en explicar todo con cuidado, apegándome a los hechos, evitando cualquier cosa que sonara delirante. Tus padres han entregado mucha documentación, dijo, hojeando un grueso expediente, incluyendo diarios donde expresas odio hacia ellos. Eso fue cuando tenía 15 años. Cualquier adolescente escribe cosas así. También tienen videos donde simulas estar ebria en reuniones familiares. Mi corazón se hundió. Aquellas actuaciones dignas de un Oscar ahora eran evidencia en mi contra. Fingía para que me dejaran en paz por no beber. Entonces, estaba siendo engañosa. Cada verdad sonaba como un síntoma, cada explicación, como una excusa. Estaba atrapada en la red tejida por mi familia, y cuanto más luchaba, más enredada quedaba. «Hay alguien que puede verificar mi historia», dije desesperada. «La doctora Chen, nuestra vecina, tiene grabaciones». El doctor Patel hizo una anotación. Veremos eso, pero su expresión ya lo decía todo. Para él, yo era solo otra paciente con problemas familiares, tal vez en crisis, definitivamente en observación. Las 72 horas de retención se sintieron como 72 años, sin noticias del exterior, sin saber si Kyle estaba bien, si aún tenía lugar en la universidad, si alguien estaba luchando por mí. Solo sesiones grupales donde tenía que fingir aceptar mis problemas para no parecer resistente al tratamiento. En el tercer día, justo cuando empezaba a pensar que me quedarían allí indefinidamente, el doctor Patel me llamó a su oficina. Su expresión había cambiado. Confusión, incluso preocupación. «Hablamos con la doctora Chen», dijo. Nos mostró algunas grabaciones muy reveladoras. También recibimos llamadas de varios miembros de tu grupo de apoyo universitario, tu asesora académica y tu jefe. Su versión de los hechos difiere considerablemente de la de tu familia. Sentí alivio por primera vez en días. Entonces, ¿me cree? Creo que esta situación es más compleja de lo que parecía. Sin embargo, tus padres siguen siendo tus tutores médicos. Y como estás bajo su seguro, están insistiendo en continuar el tratamiento. No pueden retenerme si no soy un peligro para mí misma ni para los demás. No, pero pueden hacerte la vida muy difícil. Voy a recomendar tu alta, pero te sugiero tener un plan. Un lugar seguro donde quedarte. Terapia continua. Y distancia del conflicto. Tenía razón. No podía volver al motel. Mis padres sabían que estaba allí. No podía ir al hospital. Probablemente ya habían conseguido una orden de alejamiento. Estaba, en la práctica, sin hogar, sin dinero y sola. Pero yo estaba libre. El doctor Patel organizó para que una trabajadora social me llevase de vuelta a la ciudad. Durante el trayecto, me devolvió mi teléfono, que había sido confiscado durante el ingreso. La pantalla se iluminó con 3 días de mensajes acumulados. La mayoría eran de mis padres y de personas influenciadas por ellos, diciéndome que buscara ayuda, que dejara de hacerle daño a la familia, que pensara en lo que estaba haciendo con Kyle. Pero entre ellos, había salvavidas. Jessica, tus padres intentaron convencer a mi papá de que tú ya eras inestable cuando niña. Él se negó. Sé fuerte, mi entrenador de maratón. Tu lugar en el equipo está asegurado. No dejes que te rompan. Benji, Kyle ha estado preguntando por ti. Está asustado. Ni lo más sorprendente, un mensaje de Alexandra. Lo siento, tenías razón. Kyle me contó todo. Te necesita. La trabajadora social me dejó en el hospital. Corrí hasta la habitación de Kyle, aterrada de lo que podía encontrar. La UCI es otro mundo, diferente del resto del hospital. Más silenciosa, más grave, con el constante pitido de máquinas que salvan vidas. Kyle estaba despierto, pero apenas. Tubos lo rodeaban. Oxígeno, sueros, monitores. Su piel parecía papel viejo y sus ojos tenían un brillo vidrioso, sin foco. «Viniste», susurró. «Claro que vine. Mamá y papá me trajeron cerveza ayer. Dijeron que me haría sentir mejor». Lágrimas le resbalaron por las mejillas. No pude decir que no. Nunca puedo. «Kyle, me estoy muriendo», dijo sin drama, como un hecho. «Los médicos no lo dicen, pero lo siento. Mi cuerpo se está apagando». Apreté su mano, con cuidado de no tocarle las vías. «Te pondrán en la lista de trasplantes. Todavía hay esperanza». Mamá y papá no dan su consentimiento. Dicen que solo tengo que resistir, que nuestra familia no cree en recibir partes de personas muertas. La crueldad de eso me quitó el aliento. Preferían ver morir a su hijo, antes que admitir que su tradición familiar le había destruido el hígado. Alexandra estaba en la esquina, con el rostro hinchado de tanto llorar.
Intenté hablar con ellos, dijo. Me amenazaron. Si sigo presionando, van a hacer que me declaren madre no apta. No pueden hacer eso, ¿no? Mira lo que te hicieron a ti. 3 días encerrada en una clínica psiquiátrica por decir la verdad. Y tenía razón. Mis padres ya habían demostrado que eran capaces de destruir a cualquiera que amenazara su versión de los hechos, incluso a sus propios hijos. Sobre todo a sus propios hijos. Una enfermera entró a revisar los signos vitales de Kyle. Miró los monitores y frunció el ceño. Sus valores no son buenos. ¿La familia ya tomó una decisión sobre la evaluación para el trasplante? Aún lo están pensando, respondió Kyle con voz apagada. La expresión de la enfermera decía que el tiempo se agotaba. Después que ella se fue, Kyle me miró. Necesito que vayas a mi apartamento. Hay una caja bajo la cama. Todo está ahí. Grabaciones de las reuniones de AA, entradas del diario, informes médicos que he estado escondiendo. Si algo me pasa, nada te va a pasar. Prométemelo. Prométeme que lo usarás. Que no dejarás que le hagan a otros lo que nos hicieron a nosotros. Lo prometí, aunque el corazón se me rompía. Mi hermano mayor, el que me llevaba en los hombros, el que me enseñó a andar en bicicleta, se estaba preparando para una muerte que no tenía que suceder. Salí del hospital cuando terminaron las horas de visita, con la llave del apartamento de Kyle apretada en la mano. El peso de su confianza era más grande que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Mientras conducía por las calles oscuras, entendí que esto ya no se trataba solo de salvar a Kyle. Se trataba de romper un ciclo que había destruido generaciones. Y si mis padres querían una guerra, iban a tenerla. Me paré frente al edificio de Kyle, la llave, fría en la palma. El viento de diciembre me atravesaba la sudadera rasgada de Oregon State, mientras subía hasta el 3er piso. Dentro, el aire olía a cerveza vieja y desesperación. Botellas vacías en cada rincón. Encontré la caja exactamente donde él dijo que estaría. Mis manos temblaban al abrirla. Había diarios con fechas de los últimos 3 meses. Entradas donde contaba sus intentos de dejar el alcohol, siempre interrumpidos con frases como «Mamá y papá lo descubrieron» o «Aparecieron en la reunión». Informes médicos escondidos, con niveles hepáticos que asustarían a cualquier médico. Y al fondo, una memoria USB etiquetada. Seguro. La conecté en su laptop. Se cargaron varios videos. Kyle había grabado en secreto a nuestros padres forzándolo a beber. Mamá echando cerveza en su jugo de naranja por la mañana. Papá amenazándolo con echarlo de casa si lo avergonzaba yendo a rehabilitación. El último video era de la semana pasada. Kyle rogando que lo dejaran buscar ayuda. Y papá respondiendo destrozando sus medallas de AA con un martillo. Mi teléfono vibró. Alexandra, Kyle está preguntando por ti. Apresúrate. Volví corriendo al hospital. Encontré caos. Mamá y papá estaban en la habitación de Kyle con su abogado, papeles sobre la cama. Kyle apenas respiraba. Se veía aún peor. Firma aquí, decía mamá, guiando la mano temblorosa de Kyle. Poder legal para que podamos tomar decisiones por ti. Entré de golpe. La cara de papá se puso morada. Seguridad. Esta mujer tiene una orden de alejamiento. Pero ya estaba junto a Kyle, apartando los papeles. No firmes nada. Tengo tus videos. Todo lo que documentaste. Mamá se lanzó hacia la memoria USB en mi mano, pero Alexandra se interpuso. Yo los llamé, me dijo. No podía seguir permitiéndolo. Aparecieron 2 guardias de seguridad, pero también la doctora Chen, que había estado esperando en el pasillo. Soy la médica de este paciente, mintió con calma. Todos fuera, excepto la familia directa. Somos su familia directa, gruñó papá. El paciente ha solicitado que solo su hermana permanezca, dijo Chen, revisando la ficha de Kyle. Su estado es crítico. Por favor, respeten sus deseos. El tío Tony comenzó a discutir, pero la doctora lo cortó en seco. Señor, esto es una emergencia médica. Retírense ahora o llamaré a seguridad para que lo saquen. Se fueron, pero no sin que mamá me escupiera entre dientes. Esto no ha terminado. Ya solos, Kyle me agarró la mano. Reprodúcelos, los videos, para los médicos, para todos. La doctora Chen llamó al defensor del paciente y al psiquiatra de turno. Juntos, vimos la documentación de Kyle. La cara del psiquiatra se volvió cada vez más grave. Esto es evidencia clara de abuso, dijo. Tenemos que contactar a servicios de protección de adultos de inmediato. ¿Y la evaluación para el trasplante? Pregunté. La aceleraremos, con documentación de consumo forzado. Podría calificar a pesar de su historial. Vi un brillo de esperanza en los ojos de Kyle, por primera vez en años, pero sabía que nuestros padres no se rendirían tan fácilmente. Y así fue. En menos de 1 hora, apareció el administrador del hospital con el tío Tony y un juez, otro amigo del golf, de papá. Tenemos una orden judicial, dijo el administrador con tono apenado. Los padres mantienen la autoridad médica. ¿En base a qué?, interrumpió la doctora Chen. En base a que su hija está mentalmente inestable y ha manipulado a su hermano, dijo el juez. He visto la documentación, saqué el teléfono y empecé a grabar. Su señoría, dije con firmeza. ¿Sabía usted que lleva 15 años jugando golf con mi padre? ¿Que asistió a su fiesta de cumpleaños el mes pasado, donde se sirvió alcohol a menores?
El rostro del juez se sonrojó visiblemente. «Señorita, está bordeando el desacato». «Estoy bordeando la verdad», repliqué sin dudar. «¿Cuánto ha aportado mi padre a sus campañas?» El tío Tony intentó arrebatarme el teléfono, pero yo ya había subido el video a la nube. El administrador del hospital parecía cada vez más incómodo. «Tal vez deberíamos revisar este asunto con más detenimiento». Fue entonces cuando apareció el padre de Jessica. Se me hundió el corazón, hasta que vi su expresión, decidida, no amenazante. «Vengo a dar testimonio», anunció, «sobre lo que realmente ocurrió cuando mi hija llamó a servicios infantiles hace años, sobre cómo estas familias se coordinan para silenciar a sus hijos». Detrás de él entraron 3 personas más, padres de las otras familias de noches de entrenamiento. Pero no estaban ahí para apoyar a mis padres, estaban ahí para confesar. «Mi hijo está en rehabilitación», dijo la señora Johnson en voz baja. «Lleva 6 meses. No pude decir nada porque...» Miró de reojo a mis padres, que acababan de regresar furiosos. «Todos habíamos acordado proteger la tradición, pero mi hija intentó quitarse la vida el año pasado. Tiene 15 años. La sala estalló. Papá gritaba sobre traición y lealtad familiar. Mamá chillaba que todos eran unos mentirosos, envidiosos de nuestra familia unida. El tío Tony amenazaba con demandas a todos, pero la represa ya se había roto. La señora García mostró fotos en su teléfono, moretones en los brazos de su hijo, de cuando se negó a beber. El señor Thompson admitió que llevaba meses asistiendo en secreto a reuniones de Al-Anon, con miedo de que su esposa lo descubriera. El juez, al darse cuenta de la magnitud de lo que había presenciado, se excusó rápidamente. El administrador del hospital pidió refuerzos de seguridad y avisó a servicios sociales. En medio del caos, vi el monitor de Kyle empezar a emitir una alarma. Su respiración se volvió más dificultosa, su piel, con un tono grisáceo. «Necesita estar en la lista de trasplantes ahora», dijo la doctora Chen, con urgencia. «Nos estamos quedando sin tiempo». «Yo doy mi consentimiento», dije de inmediato. «Como hermana, no tienes autoridad legal», interrumpió el tío Tony. «En realidad, sí la tiene», intervino Alexandra, dando un paso adelante con un documento en la mano. «Kyle y yo nos casamos en la capilla del hospital, y la estoy designando como nuestra apoderada médica». El grito de mamá probablemente se escuchó 3 pisos más abajo. «¡Tú, manipuladora!» «Basta», interrumpió la psiquiatra. «Estoy ordenando una evaluación psiquiátrica para ambos padres. Su comportamiento es errático y potencialmente peligroso». «No puede hacer eso», rugió papá, lanzándose hacia ella. Seguridad lo interceptó antes de que llegara. Mientras mis padres eran escoltados fuera del hospital, gritando sobre traiciones y demandas, vi algo romperse en sus ojos. La realización de que su control, finalmente, se había terminado. Las horas siguientes fueron un borrón. Kyle fue ingresado en la lista de trasplantes como estado 1, prioridad máxima. Las demás familias dieron testimonio ante la policía sobre años de consumo forzado de alcohol y abuso infantil. Servicios de Protección de Adultos abrió investigaciones contra las 5 familias. Yo permanecí junto a la cama de Kyle, sosteniendo su mano mientras las máquinas lo mantenían con vida. Alexandra estaba del otro lado, con su mano sobre el vientre. «Lo siento», susurró Kyle, «por no haberme enfrentado a ellos, por dejarme luchar sola», respondí. «Solo concéntrate en mejorar». «¿El bebé?», dijo mirando a Alexandra. «Prométeme que nunca le darás alcohol». «Nunca, nunca», juró ella. «Vamos a romper el ciclo». La doctora Chen entró con noticias. «Encontramos un donante. La cirugía es en 2 horas». Kyle me apretó la mano. «Si no salgo de esta, sigue tú. Pero si salgo, usa todo. Los videos, los diarios. No dejes que le hagan a otros lo que nos hicieron a nosotros». 2 horas después, lo llevaron al quirófano. Alexandra y yo nos sentamos en la sala de espera, rodeadas de los escombros de lo que había sido nuestra familia. Mi teléfono no paraba de sonar. Tías, primos, familiares lejanos, todos eligiendo bandos. La página de la comunidad en Facebook era un campo de batalla entre valores familiares y proteger a los niños. Benji me escribió: «Tus padres fueron expulsados del bar. Finalmente, estoy orgulloso de ti». Jessica llegó con café y se sentó a mi lado. «Mi papá está presionando cargos», dijo, «por lo que me hicieron cuando tenía 15 años. Otros también lo están haciendo. Está destruyendo todo», murmuré. «No», corrigió ella. «Solo está revelando lo que ya estaba roto». 8 horas después, salió el cirujano. El trasplante fue un éxito. Está estable. Alexandra y yo nos abrazamos, sollozando. Kyle iba a vivir. Conocería a su hija. Tendría una segunda oportunidad. Pero la lucha aún no había terminado. Durante los días siguientes, mientras Kyle se recuperaba, las batallas legales se intensificaron. Mis padres, tras ser liberados de la evaluación psiquiátrica, contrataron a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Demandaron al hospital, a los médicos, a mí, a Alexandra, incluso a las otras familias que testificaron. Pasé mis días entre la cama de Kyle y reuniones legales. Perdí mi trabajo en la librería del campus por faltar demasiado. Mis profesores me dieron notas incompletas. Dejé de entrenar para maratones. Pero poco a poco,
las cosas empezaron a cambiar. La investigación policial descubrió años de abusos documentados en las 5 familias. El fiscal, uno que no jugaba golf con mis padres, presentó cargos penales. Servicios Infantiles retiró a 3 niños pequeños de sus hogares. Kyle mejoraba día a día. El amarillo desapareció de su piel. Sus manos dejaron de temblar. Por primera vez desde que tenía 10 años, me miró y dijo: quiero ir a rehabilitación, después de que me den el alta. 90 días. Aprender a vivir sin eso. ¿Y mamá y papá? No me importa lo que hagan. Ya no vivo para complacerlos. Su voz era más fuerte de lo que la había escuchado en años. Alexandra estaba registrando todo, guardando evidencias para su hija. Para que sepa, explicó, para que entienda por qué no vemos a sus abuelos. Los juicios comenzaron 3 meses después. Testifiqué durante horas sobre las noches de entrenamiento, el consumo forzado, la agresión en Navidad. Kyle declaró por videollamada desde el centro de rehabilitación. Los hijos de las otras familias también contaron sus historias. La defensa de mis padres fue predecible. Éramos hijos malagradecidos, destruyendo una tradición familiar amorosa. Pero la evidencia era abrumadora. Los videos, los registros médicos, los testimonios. Fueron condenados por múltiples cargos de negligencia infantil y agresión. La sentencia fue de solo 2 años, pero fue algo. El verdadero castigo fue la caída total de su reputación, su red social, todo lo que construyeron sobre una base de alcohol y control. Regresé a Oregon State ese otoño. Mi ayuda financiera fue aprobada. Trabajé en 3 empleos para cubrir el resto. El grupo de apoyo sobrio me recibió con los brazos abiertos. Kyle se graduó de rehabilitación y comenzó a asistir a reuniones de AA con regularidad. Consiguió trabajo en un centro de recuperación, usando su historia para ayudar a otros. Alexandra dio a luz a una niña sana, Sofía, una niña que jamás sabrá lo que es que alguien le obligue a beber. Las 5 familias se dispersaron. Algunas buscaron ayuda, otras se mudaron, probablemente para empezar sus tradiciones tóxicas en otro lugar. El vecindario se sentía diferente, más tranquilo, como si al fin se hubiese levantado una resaca colectiva. Corrí mi maratón esa primavera. Mi tiempo fue horrible. Había perdido meses de entrenamiento, pero crucé la línea de llegada. Jessica me animaba desde la acera. Kyle no pudo venir. Estaba dando una charla en una convención de AA, pero me escribió: orgulloso de ti. Mamá y papá vieron el anuncio de tu carrera en el periódico. Están furiosos. Dicen que estás presumiendo tu estilo de vida. Perfecto. No volvimos a hablar con nuestros padres. Después de salir de la cárcel, se mudaron a 2 pueblos de distancia. Empezaron a asistir a una nueva iglesia. Contaron a todos que sus hijos los habían abandonado sin razón. A veces, por conocidos, escuchaba las nuevas versiones de su historia. Adictos que los habían acusado falsamente. Hijos ingratos que arruinaron sus vidas por dinero. Pero Kyle estaba vivo. Sofía estaba sana. El ciclo estaba roto. En el 2º aniversario de aquella Nochebuena, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Kyle con Sofía en su fiesta de cumpleaños número 2. Sobrio, sonriendo, vivo. El texto decía: gracias por luchar cuando yo no podía. K. Me quedé mirando la foto por mucho tiempo. Perdimos a nuestros padres, a nuestra familia extendida, a la casa donde crecimos, a la herencia. Pero Kyle estaba sobrio. Sofía crecería segura. La maldición generacional terminó con nosotros. Escribí de vuelta. Valió la pena. Y así fue. Cada relación perdida, cada batalla legal, cada noche sin dormir, valieron la pena. Porque Kyle estaba vivo y libre. Porque Sofía jamás se sentaría a una mesa, con 10 años, aprendiendo a beber tragos mientras sus padres aplauden. El ciclo se rompió. El precio fue todo, y lo volvería a pagar.